No la terminé de leer y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Lo que hay ahí son simplemente sentimientos de revancha, de venganza, de rencor, que pues, no tienen solución en el terreno de la política, la verdad. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome. Voy a defender mi honor. Todos esos señalamientos, imputaciones que hace el criminal confeso de Lozoya son tan ciertas como aquellas afirmaciones que nos dieron en una mañanera que habían aplanado la pandemia. Bueno, pues estas son las voces tras la denuncia de Emilio L. contra políticos y empresarios por corrupción y, bueno, su respectiva filtración a las redes sociales. Ricardo Anaya ya presentó una demanda contra el exdirector de Pemex por daño moral. El ex candidato presidencial aseguró a través de Twitter que la verdad está de su lado. En la misma red social, Felipe Calderón afirmó que Emilio L. es utilizado por López Obrador como instrumento de venganza. Dijo que al presidente no le interesa la justicia, sino el linchamiento. López Obrador respondió a los inconformes que si no recibieron dinero ni se preocupen, que no les pasará absolutamente nada y que si se sienten difamados deben presentar su respectiva denuncia por daño moral. El INE, por su parte, asegura no tener ninguna comunicación oficial con la Fiscalía General de la República sobre el caso Odebrecht como para abrir una nueva investigación por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y más adelante le voy a tener todos los detalles de esta denuncia. ¿A quiénes acusa el exdirector de Pemex? ¿Cómo señala que fue su participación? ¿Qué le responden? Le voy a tener todos los detalles. Así estuvo el tema de Emilio Lozoya. Los implicados. Expresidentes. Enrique Peña Nieto habría ordenado en 2013 la entrega de recursos a legisladores de oposición, principalmente del PAN, para apoyar reformas estructurales, entre ellas la energética. Es señalado de recibir sobornos de Odebrecht. Felipe Calderón presuntamente firmó un contrato multimillonario con la empresa Braskem, en la que era accionista Marcelo Odebrecht, a quien recibió en Los Pinos en octubre de 2011. Carlos Salinas de Gortari es señalado como comisionista y cabildero del PAN. Habría intervenido para favorecer proyectos de su hijo con Pemex. Exsecretarios de Estado. Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, supuesto operador de los sobornos. Instruiría la entrega de más de $3 millones entregados por Odebrecht para campaña de EPN. Ordenó la entrega de $1.600.000 a consultores extranjeros. También la distribución de dinero a legisladores y empresarios, así como a periodistas y medios. Recibe $2.5 millones de honorarios. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, recibió dinero a través de uno de sus operadores, identificados como El Conejo. José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex, recibió $4.390.000 por instrucción de Luis Videgaray. Carlos Treviño, exdirector de Pemex, recibió $4 millones en septiembre de 2014. Senadores. Francisco García Cabeza de Vaca pidió $50 millones por su voto a favor de las reformas estructurales. Francisco Domínguez pidió $50 millones por su voto a favor de las reformas estructurales. Salvador Vega pidió $50 millones por su voto a favor de las reformas estructurales. Era parte de los legisladores que, según Emilio L., presionaban para votar a favor de la reforma energética. Jorge Luis Lavalle Mauri recibió efectivo para votar a favor de la reforma energética. David Penchina recibió recursos por $6 millones en septiembre de 2014. Además, fue el presunto enlace para sobornar a legisladores del PAN. Miguel Barbosa solicitó traslado de su hermano de una terminal de almacenado en Guerrero a las oficinas centrales de Pemex. Excandidatos a la presidencia. Ricardo Anaya presuntamente recibió $6.800.000 en agosto de 2014, así como recursos negociados con Luis Videgaray para apoyar sus aspiraciones a la gubernatura de Querétaro.
José Antonio Meade recibió 4 millones de pesos por instrucciones de Luis Videgaray. Osiris Hernández, exsecretario particular de Ricardo Anaya, recibió dinero destinado a Ricardo Anaya en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Rafael Carabeo, exfuncionario del Senado, aparece en video recibiendo fajos de billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. Lourdes Mendoza, periodista, presuntamente recibió sobornos por Luis Videgaray. Odebrecht entregó $3.150.000 para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto bajo promesa de beneficios por parte del gobierno de México, como contratos de construcción. Braskem pagó presuntos sobornos por aprobación de contrato con etileno 21 y habría recibido un descuento de más de 25% en el precio del etanol sobre el precio en el mercado. Las pruebas. Emilio L. señala que un hombre identificado como Rodrigo Arteaga Santoyo, presunto secretario particular del exdirector de Pemex, entregará evidencias de estos presuntos sobornos ante la Fiscalía General de la República. Entre ellos, hay acuses de recibo y videos donde se escucha claramente la voz de uno de los testigos. La entrega del dinero. En la denuncia, Emilio L. señala que las citas para la entrega del dinero se hacían en su mayoría por medio de mensajes de texto de diversos números telefónicos desechables. Los encuentros fueron en la oficina ubicada en Montes Urales 425, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las operaciones se hacían con billetes de 200, 500 y 1,000 pesos guardados en bolsas de plástico dentro de maletas. El monto no era contado al momento, pues la denominación era visible. La denuncia. 63 páginas. Fecha de declaración, 23 de junio del 2020. Recibida en Fiscalía General de la República, 11 de agosto 2020. Objetivo: solicitar el criterio de oportunidad o salida alterna al procedimiento en su contra y de su familia. Para Imagen, con información de Teresa López Gutiérrez. En la denuncia también hay detalles anecdóticos. Según lo narrado por Emilio L., Luis Videgaray presuntamente instruyó comprar una bolsa de diseñador de casi $5,000 para la periodista Lourdes Mendoza. También cuenta que Javier Duarte regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto. Precisa que el Grupo IGA construyó una casa en el Estado de México, la cual tendría el Museo del Presidente, donde exhibirían los logros de Enrique Peña Nieto. Además, afirma que durante un evento en Estados Unidos, el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, supuestamente alcoholizado, tomó una bandera de México y la aventó mientras gritaba que era una traición no recibir el monto pactado con Luis Videgaray. Y bueno, tras estas acusaciones, el exdirector de Pemex llegaron los deslindes. Luis Videgaray calificó las declaraciones de absurdas, inconsistentes y temerarias. En una carta difundida en Twitter, afirma que con esas mentiras inventadas intenta culpar a otros para salvarse él. Denuncia que tuvieron una mala relación personal derivada de su mal manejo de Pemex y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades, al igual que el ex candidato presidencial José Antonio Meade. Ernesto Cordero señaló que con mentiras busca que otros paguen por los delitos que él cometió. También se deslindaron Salvador Vega, José Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca, José Antonio González Anaya, Francisco Domínguez, Lourdes Mendoza, Miguel Barbosa, quien recordó que ni siquiera votó a favor de la reforma energética. Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, David Penchina y Luis Alberto de Meneses Hueli no se han manifestado al respecto. Un montón de implicados, ¿no? Que metió ahí Lozoya todos en un mismo caldo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.